Hay una paradoja que, bueno, está en el corazón de nuestra vida moderna. Tenemos más comodidad, más entretenimiento, más formas de evitar el dolor que, vamos, ninguna otra generación en la historia, y sin embargo, la ansiedad, el vacío, esa especie de malestar generalizado parece que está por todas partes. Es un misterio. Hoy vamos a investigar una teoría fascinante que sugiere que la pista para resolverlo está en el lenguaje más antiguo del mundo, el del placer y el dolor. Nos basamos en un texto que propone que este binomio no son solo sensaciones, son una especie de GPS biológico y hasta espiritual que guía a todos los seres vivos. Nuestra misión hoy es intentar descifrar ese código, entender por qué parece que nuestra brújula interna se ha vuelto loca en el mundo actual y si hay, bueno, alguna forma de recalibrarla. Es una misión ambiciosa, desde luego, pero la premisa es muy potente. La idea central de la que partimos es que toda forma de vida, desde una ameba a un ser humano, está programada con una directriz muy simple. Huye del dolor, busca el placer. Y esto no es filosofía barata. Es un mecanismo de supervivencia grabado a fuego en nuestro ADN. A lo largo de nuestra charla vamos a ver cómo la ciencia confirma esta brújula interna, cómo nuestro entorno moderno la ha saboteado con lo que las fuentes llaman dopamina artificial, y exploraremos si es posible una especie de higiene dopaminérgica. O sea, la gran pregunta es, ¿podemos reaprender a sentir placer en lo que nos fortalece y a entender el dolor del esfuerzo como lo que es, una señal de crecimiento? Porque es fácil pensar que esto del placer y el dolor es algo muy humano, muy psicológico, pero la propuesta es que es algo muchísimo más elemental. Se nos dan ejemplos muy visuales. Un insecto que se aparta del fuego, un pez que huye de una sombra. Incluso un organismo unicelular. Claro, que se muere hacia los nutrientes. Es un lenguaje que no necesita cerebro, casi. Exacto, es precognitivo. Es la arquitectura básica de la vida. Y lo fascinante es que en la neurociencia moderna, en lugar de desmentir esta idea tan intuitiva, le ha puesto nombre y apellidos. Ha descubierto que los circuitos neuronales del placer y el dolor no son dos sistemas opuestos y separados, sino que están profundamente entrelazados. Comparten autopistas en el cerebro, como los sistemas opioides y dopaminérgicos. No es un interruptor de bueno y malo, es más bien un balancín increíblemente sofisticado. El placer es la señal que te dice, sigue por aquí. Esto es bueno para ti, para tu supervivencia, para tu especie. Es el motor de la expansión. Y el dolor es el freno de mano, la alarma antiincendios. Cuidado, cambia de rumbo, hay peligro. Pero entonces, si es un sistema tan elegante y tan universal, ¿no es una visión un poco reduccionista? Quiere decir, ¿qué pasa con las acciones humanas complejas? Un artista que sufre durante años para crear una obra maestra, o alguien que se sacrifica por una causa. ¿Cómo encaja el texto eso en un simple binomio de placer y dolor? Es una pregunta clave, y justo ahí es donde entra el factor humano. El texto lo llama consciencia reflexiva. A diferencia del insecto, nosotros no solo recibimos la señal, sino que podemos interpretarla. Podemos decidir soportar un dolor a corto plazo, el esfuerzo de entrenar, la frustración de aprender algo nuevo, por un placer mayor a largo plazo. La salud, el conocimiento. Eso es. El sistema base es el mismo, pero nosotros tenemos la capacidad de modular la respuesta. La ética, el sacrificio, la espiritualidad, todo nace de esa capacidad de anular el impulso inmediato en favor de un bien superior. Entiendo. O sea, el sistema no es reduccionista. Somos nosotros los que hemos añadido capas de complejidad sobre esa base biológica. Y eso nos lleva directamente al nudo del problema. Si tenemos esta capacidad superior de reflexión, ¿por qué parece que estamos más perdidos que nunca? ¿Qué ha pasado para que nuestra brújula, que debería ser más sofisticada que la de cualquier otro animal, esté tan estropeada? Pues la respuesta que se plantea es directa y un poco desoladora. La hemos hackeado. Hemos creado un entorno que piratea nuestro propio sistema de vía. Y aquí es donde entra de lleno el concepto de dopamina artificial. Las notificaciones del móvil, el scroll infinito en redes sociales, los alimentos ultraprocesados diseñados en un laboratorio para ser irresistibles, las series que se reproducen automáticamente. Todo eso inunda nuestro cerebro con picos de dopamina tan altos y tan frecuentes que la naturaleza jamás los previó. Es como intentar usar una brújula al lado de un imán gigantesco. La aguja se vuelve loca, no sabe dónde está el norte. Totalmente. El sistema de recompensa, que evolucionó para darnos un pequeño subidón al encontrar una fruta madura o al sentir la conexión con nuestra tribu, ahora es bombardeado sin piedad por estímulos sintéticos. Totalmente.
Y esto tiene una consecuencia neurológica muy real, que la fuente llama déficit dopaminérgico. Es un mecanismo de autodefensa del cerebro. Ante esa avalancha constante, para no quemarse, empieza a bajar el volumen. Reduce la sensibilidad de sus receptores de dopamina. Y claro, la consecuencia es directa. La barra libre de dopamina hace que necesites cada vez más estímulo para sentir lo mismo. El umbral del placer sube por las nubes. Espera, es como si el cerebro tuviera un control de volumen para el placer, y al bombardearlo con notificaciones y azúcar, hemos puesto el volumen al máximo durante tanto tiempo que los altavoces se han estropeado. Ahora, una canción a un volumen normal, como puede ser una buena conversación o un paseo por el campo, casi no se oye. Sabe a poco. Sabe a poco. Esa analogía es perfecta. Y esa sordera para los placeres naturales nos lleva a un fenómeno que el texto describe con un nombre muy potente: la gran inversión. Es casi una inversión de los valores biológicos. Hemos aprendido a llamar placer a la gratificación instantánea, que, a largo plazo, nos debilita. La comida basura, la distracción digital. Y al mismo tiempo, hemos aprendido a llamar dolor a la incomodidad transitoria que nos fortalece, el esfuerzo físico, el aburrimiento creativo, la paciencia de la espera. Vaya, la gran inversión. Es que es algo que se ve todos los días. Esa sensación de querer pedir la ensalada, pero acabar pidiendo la hamburguesa, y saber mientras lo haces que estás eligiendo el placer de 5 minutos sobre el bienestar de mañana. El texto le pone nombre a esa lucha interna que todos sentimos. Hemos puesto nuestro mapa del mundo al revés. Buscamos la anestesia constante. El placer ya no nos guía hacia una expansión sostenible, sino hacia un ciclo de dependencia y vacío. Y el dolor ya no nos advierte de un peligro real, sino que lo asociamos a cualquier cosa que requiera un mínimo de disciplina o esfuerzo. Y esto nos lleva de vuelta a la paradoja del principio. Tenemos a nuestra disposición un arsenal de herramientas para evitar el dolor y maximizar el placer, y el resultado es una epidemia de insatisfacción. Y aquí el texto saca un ejemplo que, la verdad, me dejó pensando durante horas. El experimento del parque de las ratas, de Bruce Alexander. Es que es un ejemplo que lo cambia todo. En los experimentos clásicos de adicción, metes a una rata sola en una jaula minúscula con 2 bebederos, uno con agua normal y otro con agua con morfina. La rata, invariablemente, se engancha a la morfina hasta morir. Es la imagen clásica del adicto, ¿no? Claro. Pero entonces llega este psicólogo, Bruce Alexander, y dice: un momento, a lo mejor el problema no es la droga, es la jaula. Y crea lo que llamó Rat Park, el parque de las ratas, un espacio enorme con juguetes, buena comida, túneles y, lo más importante, otras ratas con las que socializar. Un paraíso para ratas. Un paraíso, sí. Y les pone los mismos 2 bebederos. ¿Y qué pasa? Pues que las ratas del paraíso apenas prueban el agua con droga. Prefieren jugar, socializar, vivir su vida de rata. Incluso las ratas que ya eran adictas, al ser trasladadas al parque, abandonaban la droga voluntariamente por el agua normal. La conclusión es demoledora. El entorno es más poderoso que la adicción. Un entorno rico y estimulante es el mejor antídoto. Es que la conexión con nuestra sociedad es tan directa que asusta. Hemos creado jaulas digitales increíblemente cómodas. Priorizamos la conexión digital, que es esa dopamina rápida del bebedero, Exacto. sobre la conexión real, que requiere más esfuerzo pero es mucho más nutritiva, como estar en el parque. Vivimos aislados en nuestras jaulas doradas, preguntándonos por qué nos sentimos tan mal. Si conectamos esto con la idea principal, la raíz del problema es una desconexión entre la señal y el significado. El sistema de placer y dolor sigue emitiendo señales, pero ya no significan lo que deberían. El placer ya no nos guía de forma fiable hacia lo bueno. ¿Y el dolor? El dolor se vuelve estéril. La ansiedad que sentimos por estar desconectados no nos impulsa a conectar de verdad, sino que nos empuja a buscar otra dosis de la falsa recompensa digital que causó el problema. Es un círculo vicioso perfecto. Totalmente. Me parece muy potente la definición de madurez que se deriva de todo esto. Madurar desde esta perspectiva no es conseguir una vida sin dolor, es restaurar el sentido de las señales, es reaprender a diferenciar, ser capaz de abrazar el dolor que fortalece, el de las agujetas, el del estudio, y desconfiar activamente de ese placer fácil que en el fondo nos está robando la vida. Es una forma de sabiduría corporal, casi una ética del sentir. Reeducar nuestros instintos, que han sido secuestrados por un mercado que se beneficia de nuestra insatisfacción. Vale,
El panorama que se dibuja es bastante sombrío. Nos hemos hackeado a nosotros mismos. La pregunta del millón es, ¿hay marcha atrás? ¿Se propone alguna forma de arreglar esta brújula rota? Sí. Y la propuesta es muy práctica, nada etérea. Se trata de una higiene dopaminérgica. Y empieza por un lugar muy concreto que a menudo olvidamos, el cuerpo. El texto lo llama el primer templo, y no en un sentido poético, sino como el campo de batalla y a la vez el manual de instrucciones para empezar a recalibrar todo el sistema. Me gusta eso. Menos pensar y más sentir, pero sentir bien. ¿Y cuáles son esas prácticas, esos antídotos concretos? Pues son prácticas que, curiosamente, muchas tradiciones de sabiduría llevan milenios recomendando. Por ejemplo, el ayuno intermitente. Al limitar la ventana de comida, no solo tiene beneficios metabólicos, sino que resetea nuestro sistema de recompensa. De repente, una simple manzana después de 16 horas de ayuno sabe a gloria. Claro. Vuelves a sensibilizar tus receptores a la dopamina. O la exposición controlada al frío, como una ducha fría. Solo de pensarlo ya me daba dolor. Siempre lo he visto como una tortura voluntaria. Es que lo es, pero una tortura con sentido. Ese shock de frío provoca una liberación de dopamina natural, lenta y sostenida, que puede durar horas. Le estás enseñando a tu cerebro a generar bienestar a partir de un estrés controlado y beneficioso, no de un estímulo externo y pasivo. Es como llevar el sistema de recompensa al gimnasio. Justo, es eso. Vale, visto así tiene más lógica. Y además de estas prácticas más físicas, se mencionan otras. Sí, claro. También están las más contemplativas. La práctica de la gratitud o la meditación, por ejemplo, que se ha demostrado que modulan la actividad de la amígdala, nuestro centro del miedo, y fortalecen los circuitos del bienestar. O cosas tan sencillas como el ejercicio físico, crear algo con las manos, ya sea música o cerámica, o el servicio a los demás. Todas estas actividades generan placeres mucho más profundos y estables, mediados no solo por picos de dopamina, sino por endorfina, serotonina, oxitocina. Es un cóctel químico mucho más rico y sostenible. Lo que me parece crucial de todo esto es que no se presentan como simples trucos de bienestar para sentirte un poco mejor. La idea de fondo parece mucho más profunda. Sí, el texto las describe como formas de realineamiento ontológico. Suena muy rimbombante. Sé que es una expresión muy rimbombante, pero en el fondo significa algo muy sencillo. No se trata solo de cambiar un hábito. Se trata de realinear todo tu ser con su manual de instrucciones original. Es como volver a los ajustes de fábrica. Al hacerlo, usas el lenguaje del propio cuerpo para reinterpretar las señales. El dolor del hambre del ayuno o el frío de la ducha ya no son una amenaza, sino una señal de que te estás fortaleciendo, de que el sistema se está reequilibrando. O sea que el objetivo final no es volverse una zeta que renuncia a todo placer, ni un hedonista sin control. No, para nada. El objetivo es la alineación. Que la brújula interna vuelva a funcionar. Que señale al norte de verdad, a lo que genuinamente nos hace prosperar. Justo. Y cuando eso pasa, el placer y el dolor recuperan su función original. Dejan de ser enemigos en una batalla constante. Se revelan como lo que siempre fueron, dos caras de la misma moneda, dos voces del mismo lenguaje, el de la vida, que nos enseña a vivir con más plenitud y sabiduría. Resumiendo un poco el viaje que hemos hecho hoy, hemos partido de la idea de que el placer y el dolor son una brújula biológica universal. Hemos visto cómo la vida moderna, con su bombardeo de estímulos artificiales, ha descalibrado por completo esa brújula, llevándonos a esa gran inversión: amar lo que nos daña y temer lo que nos hace crecer. Y finalmente, hemos visto que la solución no es una idea abstracta, sino un camino práctico de reconexión con la sabiduría del cuerpo a través de una higiene consciente. En el fondo, la propuesta es que el placer y el dolor no son el problema. Son el mapa. Son el mapa, para encontrar el camino de vuelta a casa. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pequeña provocación. El texto sugiere que la sabiduría consiste en aprender a tolerar e incluso buscar el dolor que fortalece. Esto deja una pregunta en el aire para cada cual. Si el placer inmediato es a menudo una trampa y el dolor del esfuerzo es una señal de crecimiento, ¿qué pequeño dolor beneficioso se podría reintroducir en la vida diaria para empezar a recalibrar esa brújula interna? Quizás sea algo tan simple como esa ducha fría, saltarse el postre o dejar el móvil en otra habitación una hora antes de dormir. Un pequeño acto de realineamiento consciente para empezar a recuperar el norte.